Hola, te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seguimos con nuestro estudio en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 15. Dice el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El conocimiento de esta verdad, si no va acompañada por el amor, solamente hincha. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece o hincha, pero el amor edifica. Si realmente queremos vivir una vida en que se manifieste la paz y la unidad en nuestro medio, hay cosas que tal vez son hechas con limpia conciencia delante de Dios, pero para algunos será ofensiva. De aquí que convendría más bien ceder en algunas cosas, a no ser que en tales asuntos tengamos la guía directa del Señor. En todas nuestras acciones debemos buscar la edificación del mayor número del pueblo de Dios. El versículo 2 sigue diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Realmente no se puede agradar a todos en todo tiempo, pero podemos buscar la edificación de algunos y agradar a Dios todo el tiempo. Es seguro que si así lo hacemos, seremos participantes de los sufrimientos de Cristo, así como está escrito en el versículo 3, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice el verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, la gente que no desea la voluntad de Dios se disgustará con nosotros, como sucedió con Cristo, pero sus vituperios en realidad son solo contra Dios. Caen sobre nosotros por ser representantes suyos aquí en la tierra. Las cosas escritas antiguamente, las Escrituras, son la esperanza, paciencia o constancia y consuelo de todos aquellos que sufren por la voluntad de Dios. Dice el verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Paciencia en el griego significa resistencia o aguante alegre o esperanzado. También se traduce constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. En castellano, entre otras definiciones, es capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Ahora, según este versículo, esta paciencia viene de la instrucción que viene a través de las Escrituras por las cuales también recibimos consolación. La palabra consolación en el griego tiene un significado tan precioso. En el griego es paráclesis, que significa imploración, exhortación o consolación. Implorar, es decir, rogar, pedir o instar. Exhortación significa incitar a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Y consolación es ayudar mediante caricias, buenas palabras y otras cosas, a que disminuya la pena o disgusto. Ahora, la paciencia y la consolación que vienen a través de las Escrituras son con propósito. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sigue diciendo el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir u opinión según Cristo Jesús. Las palabras de este Dios de la paciencia y de la consolación tiene la capacidad de darnos un mismo sentir o una misma opinión según Cristo Jesús, y esto es tan necesario. Verso 6, para que unánimes
o en común acuerdo, a una voz, una sola boca también significa glorifiquéis, o también esta palabra glorifiquéis es estimen glorioso al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 7 sigue diciendo, por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibir en el griego es tomar para uno mismo, guiar a un lado, admitir a la amistad o a la hospitalidad. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, como también Cristo nos recibió para gloria o para la honra de Dios. En los versos siguientes vemos a Pablo como un tipo o figura sobresaliente. El versículo 8 sigue diciendo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo o sirviente de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Siervo o sirviente en griego, la palabra es diáconos, tiene el significado de hacer mandados, un ayudante a la mesa o en otros quehaceres domésticos, especialmente un maestro cristiano, un pastor, también es visto así por el trabajo que hace, es un diácono, una diaconisa. Se traduce así, diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo, sirviente, según las traducciones. En este capítulo tenemos recalcado el ministerio de Cristo. Este se dice es para los de la circuncisión, o sea, los judíos, en contraste con el ministerio de Pablo, que es para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles. Cristo fue enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, pero el ministerio de Pablo no fue en cumplimiento de alguna promesa en particular, fue un ministerio de absoluta gracia. La incircuncisión no tenía promesas de ninguna índole, excepto aquellas que seguirán a las bendiciones del milenio de Israel, como vemos en Génesis 22, el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Estas bendiciones pueden ser gozadas solamente después que Cristo sea recibido por la circuncisión, es decir, los judíos, y también Él esté sentado sobre su trono como el Rey de los judíos. Pablo aclara que la verdadera simiente es Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, él dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pedro también le dice a los judíos en Hechos del capítulo 3, versículos 25 y 26, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero los judíos no le recibieron, y como hemos visto, estas bendiciones pueden ser gozadas por las naciones solamente después que Cristo sea recibido por los judíos, y a la vez esté sentado sobre su trono como el Rey de los judíos, siendo Él la verdadera simiente de bendición. Cuando esto ocurra en el milenio, las escrituras citadas en los versículos 9 al 12 se van a cumplir. Dice el verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto se cita de 2 Samuel capítulo 22, versículo 50 y Salmo 18, el versículo 49. Sigue en el verso 10 diciendo, otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y esto es citado de Deuteronomio capítulo 32, el versículo 43. En el verso 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles,
y magnificadle todos los pueblos. Y esto es citado de Salmo 117, el versículo 1. En el verso 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y esta porción es citada de Isaías, el capítulo 11, el versículo 10. Cristo era la simiente de Abraham, por medio de quien todas las naciones de la tierra serían benditas. Y únicamente por recibir Israel a Cristo pueden las naciones ser benditas. Aquí hay una profunda enseñanza. Pablo mismo es un hombre típico. Su misma vida, comenzando con su conversión, es profética. Él dice de sí mismo que era como un abortivo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, es decir, uno nacido fuera de tiempo. Es decir, en su maravillosa conversión, contempló a Jesús glorificado cuando él seguía el camino de su propia voluntad, arrogante y obstinado. Así él llega a ser una figura resaltante del pueblo de Israel. El versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versos 14 y 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Pablo nació de Dios 2000 años antes que la nación a la cual él pertenecía, y esto es lo que vemos aquí. En su soberanía, Dios escogió a Saulo, este hijo de Abraham, así como escogió a la nación por causa de su gracia, como lo vemos en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cuando revisamos el griego, llega a ser maravilloso realmente en gran manera esta porción. Ministro es liturgos, es decir, un servidor público. La palabra ministrando o sirviendo u oficiando como sacerdote. La palabra ofrenda es presentación u oblación. Y también agradable, o sea, bien recibida. Santificada, dice, es decir, hecho santo o consagrado. La palabra por el Espíritu es en el Espíritu Santo. Así que podemos leer el versículo 16 de esta manera: para ser el servidor público de Jesucristo a los gentiles, sirviendo como sacerdote el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda de oblación bien recibida, consagrada en el Espíritu Santo. Esta escritura realmente es muy significativa. Muestra claramente que Pablo es el personaje más prominente durante esta dispensación, el siervo público de Jesucristo, sirviendo al Evangelio a su propia expensa, como él lo dice en otra ocasión en el griego. Él se ofreció a Dios como un sacerdote, a un pueblo a quien Dios está sacando de entre los gentiles para su nombre. Pero Pablo es también una figura de Israel, que será un reino de sacerdotes, ofreciendo a las naciones en sacrificio santo y agradable a Dios, siendo santificado en el Espíritu Santo. Esto último acontecerá a su debido tiempo. Así como Pablo en el tipo Israel como una nación será la flamante evangelista a los gentiles, celoso, incansable y obediente. Ellos se gloriarán en el maravilloso servicio, el cual
se los ha encargado, como dice Pablo, tengo pues de qué gloriarme, dice el verso 17, o jactarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Y el verso 18 sigue diciendo, porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. El verso 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Los más poderosos y maravillosos milagros seguirán al ministerio de Israel como sacerdotes por el poder del Espíritu Santo. Así que desde Jerusalén, la cual está en el centro de la tierra, y por los alrededores hasta Ilírico, que significa gozo, ellos predicarán todo el Evangelio de Cristo. Pero note lo que dice el verso 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Note que esto sucederá en tierra donde Cristo no ha sido nombrado. Así dice el verso 20. Esto nos da luz en cuanto a los lugares, es decir, las naciones gentiles a las cuales los israelitas como flamantes evangelistas irán, tierras donde el evangelio no ha sido predicado. Hay lugares que todavía no se ha llegado con el evangelio, pero los israelitas sí lo van a hacer hasta lo último. En conclusión, podemos decir que Israel, las 10 tribus perdidas, en contraste con los gentiles, están localizadas en regiones donde el evangelio ha sido predicado. Viendo esto, algunos han asegurado por algún tiempo que las naciones cristianas, así llamadas, son las 10 tribus perdidas. Tal vez no concordamos totalmente en esto, pero sí en que las 10 tribus perdidas están localizadas en lugares donde el evangelio ya ha sido predicado. En el 9º capítulo de Romanos, en la cita de Oseas, hablando de la iglesia compuesta de judíos y gentiles, Pablo dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. En capítulo 9, versículo 25. Sin embargo, cuando nos referimos al profeta Oseas, llama nuestra atención al ver que él está hablando de Israel, así con lo que Pablo menciona claramente, indica que las 10 tribus perdidas están en la cristiandad. Ellos son el pueblo profesante de Dios hoy día. Esta fue sin duda la razón por la cual el Espíritu Santo constriñó a Pablo a ir a Macedonia, no permitiéndole ir a Bitinia, ni predicar el Evangelio en Asia, por causa que las 10 tribus perdidas estuvieron en el Imperio Romano, donde ellos habían estado anteriormente esparcidos. Y hasta el día de hoy aparentan estar en Roma todavía. Roma reina aún sobre Israel, pero ahora en sentido más religioso. El dominio nacional vendrá más tarde, porque el Imperio Romano debe ser otra vez prominente. El reino de los 10 dedos mencionado en Daniel debe estar en evidencia justo antes del fin, porque la piedra cortada sin manos caerá sobre los 10 dedos, de los cuales está claramente dicho ser 10 reyes y rotos en pedazos, según Daniel capítulo 2, versículo 34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Es decir, el Imperio Romano será destruido en la venida del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Esto parecería imposible, ya que aparentemente el Imperio Romano ya desapareció, pero la palabra se cumplirá. Así como dice, se va a cumplir esto en la venida del Señor Jesucristo. Todo lo que estamos viendo hasta ahora es que vuelve a levantarse el Imperio Romano, pero esta vez para caer definitivamente. La palabra de Dios así lo afirma y así entonces también nosotros creemos.
El viaje de Pablo a Roma, con sus desastrosos resultados, el barco naufragado y tantas pérdidas que hubieron, es el cuadro profético de la ruina de la Iglesia de Jesucristo en cuanto a su testimonio exterior durante estos tiempos. Ahora, este viaje es típico también y profético de que Pablo traería bendición a los judíos que estaban cautivos en Roma. Así, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 13, Pablo les dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Vemos claramente que el evangelio predicado por el apóstol realmente traía fruto y trae fruto hasta el día de hoy. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno.